Bienvenidos a un nuevo episodio de Empatiza 112. Hoy me acompaña Francisco José Celada, que es enfermero de emergencias y también psicólogo de emergencias. Muy buenas, Paco, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, aquí a tu disposición para lo que quieras preguntarme o lo que queramos charlar. Seguro que hoy voy a poder aprender muchísimo de ti. Me interesa mucho y de hecho fue el motivo de contactar contigo tu perfil, porque eres enfermero de emergencias al igual que yo y psicólogo de emergencias, que yo aún no lo soy, aunque aspiro a ello. Y claro, yo muchas veces pienso que por nuestro trabajo como enfermero eh, estamos ante situaciones que quizás no teníamos los conocimientos psicológicos, y lo digo entre comillas, para afrontar bien esas situaciones. Entonces, para mí sería súper interesante poder hablar contigo de esto, ¿no? De esas cosas que tú ves en tu día a día como enfermero de emergencias, en el que puedes poner en práctica el conocimiento como psicólogo. Sí, bueno, la verdad es que yo cuando estaba estudiando psicología, todo lo que iba aprendiendo cuando era alumno intentaba muchas cosas aplicarlas y luego formarme por fuera y luego, evidentemente, leer muchos artículos, leer cosas que estaban publicadas, porque como sabes, la psicología de emergencias lleva ya un largo camino, pero últimamente es cuando está eclosionándose más, ¿no? Es como que están dándose cuenta de que hay que incluirla en determinados servicios, en determinados centros coordinadores y entonces, bueno, sí, me ha servido esos dos chips que tenemos, ¿no? El chip de emergencias y de correr y el de psicología de emergencias, que es un poco más lento, de pausado y de cuidar y tratar a la gente en el sitio. Claro, ahora después que hablábamos un poquito al principio en la charla previa de esa diferencia, ¿no?, entre el correr de la emergencia y el parar de la psicología, que muchas veces es necesario. Ahora vamos a hablar de esto, pero antes te quería preguntar, ¿qué fue, qué te llevó a ti a estudiar psicología una vez que ya eras enfermero? O sea, ¿tenías alguna inquietud o te pasó algo que dijiste, pues aquí faltan conocimientos? Te cuento, la verdad es que yo trabajaba en un hospital, yo trabajaba en el 12 de octubre, luego me trasladé a Castilla-La Mancha y me vine al Hospital Virgen de la Salud, que ya está cerrado. Ahora tenemos un mega hospital súper moderno de 1 kilómetro de largo y 400 metros de fondo. Y bueno, cuando llegué me puse a estudiar psicología. Primero porque me gustaba, siempre me ha gustado la salud mental y luego porque también quería hacer cosas de personal, de lo que es administrativa, no diríamos, porque yo hice psicología industrial, se decía en aquella época, porque es la licenciatura, ¿no? Tenías una especialidad, no clínica. ¿Por qué? Para ser directivo, para tener herramientas para trabajar con los compañeros a nivel de recursos humanos, pero también era porque yo la hice en la UNED y eso me daba poder desde casa hacer y estudiar. Ya sabéis que en la UNED te lo dan todo congelado y luego tienes que descongelar los chuletones, como digo yo, y comértelos, ¿me entiendes? Cocinarlos y comértelos y luego soltarlos en un examen. Entonces, bueno, se me dilató un poquito la carrera, un poquito más de tiempo, pero bueno, se aprende mucho porque había mucho autotrabajo dentro. Y ese fue el motivo, la facilidad un poco que me gustaba y la facilidad en la UNED de poder trabajar en un hospital y al mismo tiempo estudiar. Luego ya me fui a las emergencias, ya libro de otra manera, como sabes tú, yo trabajo un día y libro cinco, entonces claro, ahora sí que puedo hacer otras cosas en las que me dedico pues a escribir o me dedico a dar clase en la universidad. Vale, genial. Pues si te parece, vamos a empezar a ver esos escenarios que nos encontramos como enfermeros de emergencia y en el que es muy útil estos conocimientos. Por ejemplo, a mí hay un tema que me gusta mucho, que es el del paciente agitado o la desescalada verbal. Entiendo claro, tú al igual que yo, te encuentras con muchos escenarios de este tipo, ¿no? De que llegamos a un Sí. domicilio. A nosotros nos toca hacer el tema de los ingresos involuntarios, como digo yo. No sé cómo es negociar con terroristas, pero negociar con alguien para que voluntariamente ingrese tampoco es fácil.
Entonces yo quizás ahí en los escenarios donde creo que más conocimientos, podemos decir, de psicología, hay que poner en marcha. Tú este tipo de avisos, ¿cómo los vives? Pues mira, este tipo de avisos, cuando nosotros llegamos y tenemos a una persona agresiva, o una persona que está en crisis, como diríamos, ¿no? Está en la fase de ascenso de lo que es en una campana de Gauss, diríamos, está subiendo, subiendo, subiendo la activación, ¿no? El nerviosismo. Y pues muchas veces lo que tenemos que hacer es intentar que ellos hablen, hablar con ellos y no tener tener proximidad siempre con seguridad, ¿me entiendes? Si por medio hay algún arma o alguna cosa, objeto contundente que se pueda entrar y retirarlo previamente, pues estupendamente, ¿no? Lo primero, la seguridad del equipo, primero luego yo también y luego mi equipo y luego ya viene lo demás, ¿no? Entonces, pues nada, intentar cercanía, hablar con ellos, validarlos para que ellos vean que están haciendo algo que no es muy correcto, pero que los demás no les tenemos miedo, porque evidentemente si tú entras en una casa con alguien un poco agresivo y ya de entrada dices que no vas a entrar y que la policía te lo bloquee físicamente y que lo que tienes que hacer es, como he visto muchas veces en la atención primaria, que es que lo que hay que hacer es pincharle lo primero, bueno, pues pierdes la oportunidad de intentar controlar esa situación de estrés que tiene esa persona, de superactivación que llega a la agresividad y solucionar el problema con otras maneras, ¿no? Evidentemente, si tienes que hacer un ingreso voluntario, el último que hice yo, el chaval estaba encerrado en la casa, fue una apertura de puerta, allí llegó todo tipo de gente, policía, pedimos a los bomberos, pero al final uno de los guardias civiles conectó con él, lo que decimos la conexión, el rapport, llámalo como quieras. Empezó a hablar con él, él abrió la puerta, era un chaval que tenía problemas con drogas también, con cocaína, y al final, hablando con él, conseguimos tomarle sus constantes, bajarlo a la camilla y como tenía que trasladarse en un soporte vital básico, le pusimos las contenciones. Con ayuda de él, que se dejó hacerlo todo y colaboró con nosotros. Entonces, hay veces que sucede eso y hay veces que sucede lo contrario, que al final no conseguimos desactivar a la persona y entonces tenemos que entrar, la desescalada verbal no te funciona y entonces tienes que pensar cómo acceder a poder poner medicación. A mí me gusta mucho, que está últimamente se está utilizando mucho y no sé si vosotros lo utilizáis, pero a mí no me gusta poner subcutáneo ni intramuscular nada. Yo lo hago todo Intranasal. por vía intranasal. Trabajamos con intranasal. Entonces, muchas veces luego la gente con un poquito de medicación ya se queda más tranquila y ya también se puede trabajar con ellos, ¿no? Y ya sin tenerlos mm, sujetos ni con unas esposas que le ponga la Guardia Civil, que teóricamente no se las deberían poner, pero a veces las ponen, y se puede trabajar ya con la gente. Entonces, yo creo que todo esto, este bagaje que podemos tener de comunicación con el paciente, es muy interesante para que estos avisos se pueden alargar un poco más, sí, pero es mucho más humano tratar a las personas. Además, los pacientes de salud mental, sobre todo los crónicos, siempre están sus familias y ellos demandando que no se les sujete, no se les ate, no se les ponga demasiada medicación para que ellos puedan estar de una manera coherente, conectados con el entorno, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que trabajar hacia ese objetivo. Hay veces que tenemos que salirnos de ese plano, sí, pues también se sale de ese plano, no pasa nada. Intentar hacer lo mejor posible con lo que tienes y para el Mm. paciente en ese momento. Paco, según tu experiencia, ¿cuándo deja de funcionar la desescalada verbal? Bueno, en teoría, tú tienes que mantener ese tono, digamos, tranquilo, cercano, toda la intervención, incluso aunque lo estés conteniendo, pero ¿en cuál es el momento en el que tú dices, aquí hay que hacer algo más?
Porque yo Mira, yo muchas lo veces, veo. perdona que te interrumpa, yo muchas veces, lo he comentado ya en varios episodios, creo que he pecado de intentar apurar demasiado esa, ese intento de conexión a través de la palabra, a lo mejor con una persona que ya está un poco agitada además, o sea, que ya está en un punto que es difícil que baje, que ya está en la cima, Ujú. prácticamente. Entonces, según Hombre, tu experiencia, ¿hasta dónde se puede yo llegar? se lo explico también a los alumnos y se lo explico a los compañeros que si tú eres reactivo, de entrada ya sabemos que no podemos ser reactivos. Me refiero, si un tío está insultando, chillando, diciendo cosas y tú vas contestando y tú más, ¿me entiendes Hombre, lo que no, me refiero? Automáticamente haces que se incremente, que se ponga otra campana de Gauss arriba y se dispare más, y se dispare más. Y cuanto más se dispare, va a llegar un momento que va a haber una agresión. Entonces, hay que tener unos niveles de seguridad y ver sobre todo hasta dónde podemos llegar, como dices tú. Yo muchas veces cuando veo, pensemos también en otra cosa, que tú y yo vemos muchos avisos en los que siempre hay sustancias de por medio. Y trabajar esto con sustancias de por medio es mucho más complicado, ¿vale? Hay veces, si es una cantidad de sustancias, estamos hablando de que fuman hachís, que toman cocaína, que toman tusi, que han tomado algún excitante, es mucho más difícil. Muchas veces esos hay que trabajar ya con contención química, diríamos, incluso física. Pero yo muchas veces veo la tensión en la forma de estar la persona. En cuanto tú veas tensión muscular, puños cerrados, un rictus en la cara, cualquier cosa que te llame la atención de que está con contracción muscular previa a la agresión. Entonces, cuando ya ves ese tipo de actitudes o se autolesionan o dan golpes a determinadas objetos o paredes que tengan alrededor y que ves que se están lesionando ellos mismos, porque yo lo he visto eso, claro, claro. romperse la mano o los nudillos, entonces llega un momento que dices, mira, no podemos seguir por este camino, tenemos que pasar al plan B. Yo siempre digo que plan A, B y C, por lo menos tener tres. Entonces, intentar el plan A es la desescalada verbal, conseguir convencer a la persona. El plan B sería con químicos, diríamos con medicación, y el plan C ya pasaríamos a inmovilizar, aunque muchas veces para poner medicación tenemos que inmovilizar Claro, previamente, aunque sea una pero lo inmovilización. mínimo posible y con el suficiente personal. Claro, Entonces, tensión. Cuando ves tensión y cuando ves que la persona está muy agresiva consigo mismo o heteroagresiva con otros objetos de alrededor o con el entorno, ahí yo daría el paso de intentar, pues esto, coger a la persona y inmovilizarla y ponerle algo de medicación lo justo, lo mínimo posible. y lógicamente no se puede hacer un guión de qué hay que decir, pero tú tienes detectado alguna técnica o alguna palabra o algo para favorecer ese rapport en alguien que está agitado. No sé, como quizás etiquetar la emoción o hacer paráfrasis, alguna técnica en Sí, concreto que a ti te haya dado especialmente buen resultado. esas dos técnicas que acabas de decir, la paráfrasis, repetir un poco lo que él te está contando, conseguir que hable, que estará muchas veces centrado en su problema o en su paranoia en algún momento, si es un paciente de salud mental o alguien que está bajo los efectos de la droga, la cercanía, el ponerte cerca de ellos, siempre con seguridad, Claro. evidentemente, y el tacto humano, poder contactar con ellos físicamente, la mano, el codo, que no vean ellos que tú estás a la defensiva o que estás esperando que ellos te agredan, ¿no? Sino algo más normalizado. La paráfrasis y también describir la emoción que tienen, darnos cuenta de que les comprendemos. Eso es lo que tú dirías es empatía en el fondo, ¿no? Es acercarte lo máximo posible a su nivel de activación y luego, poco a poco,
ya dices, oye, pues mira, te voy a tomar una tensión, venga, déjame el brazo, no sé qué, mira, este pulsosímetro déjatelo aquí, no, es que no lo quiero tener, bueno, mira, te lo voy a poner durante 10 segundos y luego te lo quito, mira, fuera, no sé qué. Y en un momento dado que no quiere tomarse las constantes, pues se le quita y se sigue hablando con él. Yo eso me ha dado buen resultado, sobre todo la cercanía, el no demostrar temor entre ellos. Esto a lo mejor, a ver, yo estoy... cuando yo estudié la carrera, yo la estudié en la Complutense, pero la hice con los hermanos de San Juan de Dios. Y yo trabajé en el psiquiátrico de auxiliar psiquiátrico por las noches. Entonces, claro, yo tenía 120 pacientes crónicos, algunos bastante complicados, y era la actitud de cercanía, de estar hablando con ellos. Eso lo aprendí desde muy joven. Entonces, bueno, eso lo aplico también en el día a día de las emergencias. Claro, yo creo que la clave es que ellos no te perciban como una amenaza. Exacto. O sea, favorecer un clima de respeto y de confianza. Para mí son las dos palabras un poquito que enmarcan el tipo de reacción que quieres favorecer, ¿no? Porque si te ven así con los brazos cruzados o muy tenso, como decías tú, Claro, yo me ahí, siento al lado de ellos, me claro, siento cerca. Hay gente, médicos míos o médicas mías o técnicos que se quedan a una distancia porque temen que hagan algo. Claro, yo me siento al lado de ellos, les cojo la mano, venga, y sigo hablando con ellos constantemente. Primero de menudencias o de cosas muy generales y luego voy pasando un poco al problema. Veo que estás muy enfadado, ¿qué es lo que ha pasado? Pues esto, por lo otro, pues es que mi mujer o mis hijos no me hacen caso. Bueno, pues intentar entrar en su dinámica, hablar para que ellos también, cuanto más hablan, también más se desactivan. Y eso lo tenemos que utilizar a nuestro favor. yo creo que necesitan ver que les respetas, pero que no les temes. Y muchas veces manifiesta amor, o yo qué sé, o el típico que se queda hablando desde la puerta desde el marco de la puerta. Si te ven ese miedo o ese temor, entonces yo creo que el equilibrio es ese, ¿no? El respeto, pero no mostrar miedo, porque entonces no conectas. No conectas. Y yo he visto problemas de eso, sobre todo con policía local que no saben manejar estos incidentes y los he visto que hace poco tuve uno y pasó exactamente esto. Luego conseguimos contactar. Era un señor, un chaval joven, cocainómano de hace 20 años, con su esposa que también era cocainómana, con dos niños pequeños de 7 y 11 años, la chica mayor, y bueno, estaban en el balcón, que se iba a suicidar, llamó a la mujer, nos mandaron a nosotros, mandaron a un montón de policía y de guardia civil. ¿Por qué? Porque el policía local quiso subir él solo y él sacó un cuchillo, enseñó un cuchillo. Bueno, pues el cuchillo, esa fue una mala idea, que luego yo se lo comenté. Entonces, bueno, él no quería hacer nada a sus hijos y estaba pues en ese momento de máxima crisis arriba. Entonces conseguimos contactar con un amigo suyo, que fue el que subió a hablar con él, dejó bajar a los niños y luego él bajó voluntariamente. Entonces luego pasó a la UBI móvil que nos mandaron a nosotros allí y yo me senté con él y me puse a hablar. Y luego ya me preguntaba él, ¿y tú crees que voy a tener un problema? Digo, hombre, enseñar un cuchillo a un policía depende de lo que diga ese policía en un momento dado, porque lo mismo te detienen. Digo, pero primero vamos a ver la parte sanitaria y que tú estés bien. Y luego, si pasa eso, pues tienes que darte cuenta de que es muy mala idea hacer estas cosas. No, es que no estaba en mí, bueno, lo típico que te cuentan, vale, estupendo, pero también le ayudas un poco de educación sanitaria o de educación legal para que la próxima vez no hagan, no hagan eso, ¿no? Para que la próxima vez tengan un poco más de cuidado y no hagan estas conductas que les va a dar muchos problemas. Claro. Pues mira, ya que lo has tocado, también otra de las situaciones que solemos vivir en las que es muy importante esas habilidades es el tema de las tentativas de suicidio. En tu experiencia, ¿cómo, lo que te preguntaba antes, cómo has podido poner en práctica ese conocimiento que te viene de la psicología en tu práctica como enfermero? Y además,
quiero hacer un matiz de que tú tienes publicado precisamente un libro sobre este tema, ¿verdad? Sobre Sí, suicidio. tengo con un compañero mío, Enrique Galindo, que te lo recomiendo por si algún día quieres hablar del sentido de la vida, del suicidio, etcétera, etcétera, pues es un buen fichaje para hablar con él. Bueno, nosotros escribimos un libro que es Dejar de sufrir o dejar de vivir, la dualidad del suicidio, porque realmente las personas quieren dejar de sufrir. Esto tú lo has hablado con muchas personas en el podcast. Sí, sí. No dejar de vivir. Lo que pasa que si el sufrimiento psicológico es tan grande que no ven salida, al final, para detener ese sufrimiento, ven la muerte como una salida. Entonces, claro, están siempre en la dualidad de si me consiguieran quitar este problema o salvarme en este momento, a lo mejor deseo vivir y no morir. Entonces, el libro es Dejar de sufrir o dejar de vivir, la dualidad del suicidio, y otro te podría decir La mesa de la vida, que es un manual contra la desesperanza, que es de Galindo también, de este compañero mío, manual contra el sufrimiento y la desesperanza, y que viene muy bien para trabajar un poco en la calle y saber, cuando alguien te cuenta un problema, saber manejarlo y estar con él y acompañar. Genial. Al final del episodio te lo volveré a preguntar para que se queden ahí al final los recursos y pasaremos los enlaces que me digas. Y si quieres, seguimos con eso, en tu día a día, cómo has podido o qué casos has tenido, que realmente has podido poner estas habilidades en práctica. Sí, mira, nosotros en emergencia, realmente el, el intento de suicidio por salto de altura o con algún arma, muchas veces los que más llegan al primer momento intervienen con esto suelen ser, como sabemos, los bomberos, por lo de la altura, los EPIs y las herramientas que tienen ellos para trabajar, escalas, accesos, ir seguros, despliegue de colchones, etcétera, etcétera, más que los sanitarios. ¿Que nos puede pasar que lleguemos a este tipo de avisos? Sí. Entonces, yo he tenido muy pocos de estos. Realmente, la mayoría de avisos que tenemos son por ingesta de medicación o incluso algunos más graves que son por ingesta de corrosivos o de pesticidas o de, por lo que decimos, agua fuerte, lejía, estas cosas que son casos ya potentes en los que sí, los sanitarios ahí sí estamos habituados a trabajar. En cambio, lo que decimos de cuando vamos a un intento de suicidio en el que la persona está en una altura o está en un sitio peligroso, bueno, pues yo siempre decimos que primero los acercamientos adecuados, seguro, asegurar el entorno, apagar las luces, apagar los sonidos, no incrementar la activación que tiene la persona, no dejar a lo mejor el vehículo justo enfrente de la ventana donde está, sino un poco más retirado. Cuando digo retirado, digo 10 metros, que tampoco nos va a costar un poquito Sí, andar. a la vuelta de manzana, pero que Claro. no. Tener información de la persona, su nombre, número de hijos, familiares, amigos, si hay una persona de contacto que nos pueda dar información en el lugar. Eso lo hacíamos mucho cuando trabajábamos en el HIPEC. Antes de llegar a un sitio, contábamos todo lo que sabíamos de la persona y lo que queríamos saber era la situación familiar, si tiene apoyo, si trabajo está en paro, dificultades laborales, el motivo del suicidio, que a veces se puede presuponer, antecedentes patológicos, si se toma o no sus medicinas, intentos de suicidio previo, que como sabemos es lo más importante. Una persona que ha tenido 0 intentos previos tiene menos riesgo que una persona que ha tenido 5 intentos previos, ¿no? Que no quiere decir que no lo tenga. Exacto. Y luego se ha tomado alcohol o drogas que aumentan la desinhibición y aumentan que la persona dé el paso adelante, ¿no? Entonces, pues eso, intentamos también ver el lenguaje no verbal de la persona y luego comunicación verbal y no verbal con la persona que está en crisis. Nosotros muchas veces, lo que os digo,
Cuando es por ingesta de medicación, es acercarnos, hablar con la persona, decirle los tratamientos que tenemos que hacer y la mayoría de veces, diría que el 98% de las veces, la persona suele ser colaboradora. Y o a veces puede estar combativa mínimamente un tiempo hasta que se da cuenta de que tiene que seguir las indicaciones del equipo sanitario y entonces se deja hacer. Entonces digo que creo que los bomberos y los policías se topan más con los incidentes en los que hay que desactivar y negociar con el posible suicida, con la persona que tiene una ideación suicida muy potente en ese momento. Yo, por ejemplo, imagino que tú también, a lo que sí que he ido mucho es, a ver cómo lo digo, porque iba a decir amenaza de suicidio, pero no creo que fuera la palabra correcta. Pero sobre todo chicas jóvenes que a lo mejor han amenazado con hacerse cortes, con lesionarse o incluso con quitarse la vida, y llegamos en ese momento o está encerrada en la habitación o ya ha salido y está aún, digamos, pues nerviosa, agitada, pero ya no tiene acceso al cuchillo en este caso. Entonces a mí particularmente se me ha tocado intervenir en ese contexto. No sé si tú también has tenido... Sí, he tenido algún caso de personas que se han autolesionado, jóvenes, que se han autolesionado, pero también pensemos una cosa, que la autolesión, que estamos viendo mucho en adolescentes, muchas veces es una manera de manejar la frustración y el estrés que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a contar un caso, vamos a dejarlo un poco anónimo, voy a cambiarlo un poco. Un muchacho muy joven, que quiere ser deportista de élite en una determinada práctica y que llegamos y que tiene un corte a nivel inguinal que llega hasta la femoral, ¿vale? Pero se Vale. llegó a seccionar la femoral. No se llegó a seccionar la femoral, pero era un corte amplio y que decía, por ejemplo, que esto me lo he hecho depilándome y decía, claro, yo me senté al lado de él y dije, mira, a ver, este tipo de lesión no parece que tal. Luego, al final, es porque no había sacado la clasificación que él quería en su deporte y al volver a casa que tenía incluso un super gimnasio montado para esa disciplina, pues se había autolesionado. ¿Por qué? Porque le era más fácil estar con dolor físico que le desconectaba de la preocupación que afrontar ese problema psicológico que tenía o ese problema de estar no contento con su actuación o de echarse la culpa, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces yo veo eso, las autolesiones. Lo que pasa es que esas autolesiones, si se van de la mano, se convierten automáticamente en un intento de suicidio, ¿no? Porque este muchacho, sí, un poquito más y habíamos tenido un problema muy gordo. Entonces, bueno, sí, lo he visto. Muy abundante, no veo tanto. Yo siempre digo que el método no agresivo, el método de ingesta de medicación o de pastillas es el más normal que veo, muchas veces mezclado con alcohol. Esos Mm. son los que Y más. estas situaciones, volviendo al chico este que me contabas, ¿cómo las manejas? Porque yo creo que muchas veces, precisamente por falta de formación o de entrenamiento, caemos, o sea, yo lo he visto en compañeros y en mí mismo hace un tiempo, caemos un poquito en una especie de silencio de no atreverte a hablar o no atreverte a preguntar por si agitan más a la persona o por si ahora está tranquilo y a ver si lo voy a revolucionar, ¿no? No, yo creo que igual que, a ver, en el intento de suicidio o en estos casos que hay autolesiones, tenemos que preguntar el por qué está pasando esto. Y si algo no te cuadra, nombrarlo y decir las palabras que son, ¿has intentado hacerte daño o matarte? ¿O qué es lo que has intentado? Hablar claramente. Realmente el silencio mata y Claro, claro, el correcto. hablar abre puertas. Entonces, es mejor comunicarse siempre. Aquí yo, Quedarse en stand-by
también hay veces que una persona rompe a llorar o quiere estar en silencio y ahí sí que tenemos que aprender a estar en silencio. Eso se lo explico yo a mis alumnos porque no sabemos estar en silencio, no sabemos estar acompañando a una persona y queremos rellenar el vacío. Y entonces ahí es cuando decimos a lo mejor cosas que son incorrectas, pero el hablar salva vidas y el silencio mata alrededor de la conducta suicida. Totalmente. Por tocar otro de los temas de los que vemos con mucha frecuencia, los voy a juntar un poquito las malas noticias y lo que podríamos llamar duelo inmediato, ¿no? Esos primeros instantes de sostener el dolor. Sí, tú me estás hablando, por ejemplo, en un caso en el que fallezca alguien en un aviso, en el que hemos llegado Por a ejemplo. atender, porque hay veces que llegamos a una parada que ya está instaurada o el paciente está muy mal, muy inestable y sufre una parada, se le hace todo y luego no sale de la parada, que fallece en la intervención sanitaria, diríamos. Bueno, yo esto hace tiempo lo hablaba mucho, que el fomentar el duelo en ese momento que la familia está rota, porque muchas veces no sucede como una evolución de patología, sino como algo sorpresivo, ¿no? Por ejemplo, un infarto, un edema agudo de pulmón, un TEP, un tromboembolismo pulmonar, no se lo esperan y alguien fallece. Bueno, a mí me gusta primero el final de la RCP o de las medidas, que la familia esté dentro, que esté cerca, que nosotros tenemos médicos o compañeros que cierran las puertas y aíslan a la familia afuera, no les dejan estar dentro del entorno donde se está haciendo la actuación. Yo creo que es bueno que lo vean porque ven todo el esfuerzo muchas veces que se hace con un paciente. Vamos a suponer, estamos hablando de una persona de 50 años y que nos hemos tirado 45 minutos o 40 minutos haciendo RCP e intentándolo de todos los modos sacar adelante, ¿no? Luego al final fallece y entonces si vemos que es una evolución de una patología que ya tenía y que no va a ser algo que sea que tenga sospecha de agresividad o que tenga que ir la policía y los forenses, entonces, ¿qué intentamos nosotros? Quitar todo lo que hemos utilizado, adecentar un poco a la persona, preguntar a la familia dónde lo vamos a dejar. Puede ser en el salón, en un sofá, o puede ser en su habitación o en una habitación cercana y dejar lo que es el cuerpo allí y dejarlo adecentado con la boca cerrada, con los brazos por fuera, en una cama, poner sillas alrededor para que la gente se pueda sentar y cogerle de la mano y despedirse, fomentar esa despedida que sería un principio del duelo, ¿no? Sería la entrada. En vez de dejar a esa persona, vamos a suponer, en el suelo o en un sitio, en una postura poco adecuada o pues esto, que ha vomitado o con sangre alrededor, una visión un poco kafkiana que puede afectar mucho. Imagínate si hay personas jóvenes o adolescentes o prepubers en esa zona, pues eso se le puede quedar la imagen toda la vida. En cambio, si todo eso lo manipulamos y lo llevamos hacia un terreno en el que sea un entorno más tranquilo para que puedan despedirse del cadáver o de su familia, evidentemente, bueno, pues eso va a ayudar muchísimo, va a ayudar muchísimo. Yo esto ya lo escribí hace mucho tiempo, que los cuidados post-mortem son básicos para que luego la familia y los allegados tengan un duelo adecuado y no complicado ni patológico. Y también, en mi experiencia, el contar con la familia. Por ejemplo, a mí se me han dado casos, sobre todo al principio, ¿no? Hace años, de a lo mejor cubrir el cuerpo y taparle la cabeza y la persona o la familia tiene una reacción como, ay, no le tapes, tal, o todo lo contrario, o no taparle. Entonces, en mi experiencia, no sé si a tuya será parecida, también preguntar, ¿no? A la familia, Sí. ¿dónde queréis que lo pongamos? ¿Lo movemos a la cama? A lo mejor no quieren en la cama porque luego se van a quedar con el recuerdo de que estuvo el cuerpo ahí en la cama. ¿Le tapo la cara o no le tapo la cara?
¿no? Hacer partícipe a la familia, Sí, yo sí, creo sí. que es Básico es preguntar. Además, ellos se dan cuenta porque vamos a pensar en una persona que pesa mucho y, claro, la familia va a ser incapaz de inmovilizarla. Se va a quedar tirada en el suelo hasta que vengan los servicios funerarios, ¿no? Nosotros tenemos la facilidad de ser cuatro y entre cuatro más algún familiar el mover a una persona es relativamente, a un cadáver es relativamente fácil. Entonces, nosotros siempre preguntamos, ¿dónde queréis estar? Y yo la mayoría de las veces, poquísimas veces, yo te diría que ninguna lo he dejado con la cara tapada. A no ser que sea algo algo que traumático, o sea, grado, pero ese caso no se da en las casas, ¿me entiendes? No se suele dar en un domicilio. Entonces, la mayoría de las veces yo creo que hemos actuado de esa manera y eso es bueno para la familia. Es más, es que según te despides, despedirte de la familia, darle el pésame, decir que lo sientes, todo eso, el contacto físico con los familiares, el a lo mejor dar un abrazo. A mí me ha venido gente y me ha dado un beso, la señora mayor. Gracias porque habéis sido muy majos, me lo habéis metido en la habitación, no sé qué. Es que todo eso es básicamente humanidad, más que diríamos que psicología de ya, emergencias sí, sí, o sí, enfermería o cuidados enfermeros. Diríamos que eso es humanidad y dejar las cosas mm, de una manera fácil para que se procese esa pérdida que tienen esos familiares en ese momento. totalmente. Yo tuve un caso hace no mucho, lo voy a contar porque creo que es simbólico, ¿no? De, bueno, una persona que le hicimos la reanimación, no salió y cuando pasó el familiar, aún teníamos conectado el respirador y claro, ella era como, aún respira, aún respira. Entonces, con mucho tacto y con mucho cuidado, explicarle, lo que usted escucha es esta máquina, ahora la voy a apagar, va a notar que va a dejar de escuchar ese ruido. O sea, como guiarlo todo porque era una negación muy normal, pero como muy radical de todo lo que veía. Claro, la mujer pues veía que se levantaba el pecho, veía que aún estaba caliente, ¿no? Porque estuvimos ahí reanimando. Y el informarle de todo, casi como si se lo dirías a un niño pequeño, o sea, no, me refiero, dar instrucciones como muy básicas y como, pues mira, esto pasa por esto, cuando deja de hacer esto va a dejar de pasar esto, ¿no? Muy guiar, coger de la mano, o sea, yo visualizo como cogerlo de la mano para acompañarle en ese trayecto que uno solo no es capaz de elaborar. Sí, sí, sí. A mí, mira, recuerdo de hace unos años tuvimos un caso de un paciente de 40 y tantos años, un infarto masivo, porque en un momento dado salió con ritmo, pudimos hacerle un electro y era un infartazo y luego falleció. Varón de 40 y tantos años con tres hijos y la mujer allí presente. Los niños no estaban. Ella decía, eh, ya desconectamos todo, le dijimos que estaba fallecida. Bueno, pues recuerdo que otras tres veces más vino, me cogía del brazo a mí o al médico que estaba presente y decía, pero hacerle algo, por favor, que no sé qué. Estaba en una fase de negación total Claro, claro. en la que tú tienes que, como un mantra, que nosotros muchas veces en el suicidio también utilizamos mantras o frases o mensajes cortos y los repetimos, porque a lo mejor ni la primera ni la segunda vez lo ha captado y a lo mejor en la tercera o en la cuarta y tienes que tener esa paciencia de volver a repetir, volver a explicar, volver a estar, sostener a la persona en ese momento. ¿Por qué? Porque lo necesita en ese momento, porque está bloqueada, emocionalmente está superada y el córtex, lo que diríamos lo que es la parte cognitiva está apagada o está en un porcentaje muy bajo. Entonces, tenemos que volver a repetir y a tener tiempo y a estar. Y eso es ser profesional y ser humano y estar. Estar presente y tener tiempo para hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque te va a llevar 10 minutos más el aviso. Sí, pero la diferencia para esa persona, porque las personas recuerdan cómo les trataron no la habilidad técnica que tú tuvieras. No recuerdan Totalmente. si tú cogiste la vía a la primera o a la segunda, ¿vale? No. Recuerdan
¿Cómo los trataste? ¿Cómo le trató el médico? ¿Cómo le trató el policía que entró? Eso es lo que recuerdan muchas veces. Y muchas veces los traumas o las dificultades también están en eso. Entonces, si ya hay un daño primario que diríamos de primeros auxilios psicológicos, no hagamos un daño secundario, sino que vamos a suavizar todo para que el proceso sea fluido, ¿no? El primario no lo podemos evitar, pero todo lo demás sí, y eso es comunicación, comunicación y comunicación. Totalmente. Paco, has dicho algo que me ha llamado, bueno, me ha llamado la atención, no, que lo veo súper importante y que yo mismo a lo mejor no caigo en eso. Que no se, lo que acabo de decir, que no se trata de psicología ni nada, es simplemente humanidad, humanización. El tener en cuenta esas cosas que realmente pueden marcar un antes o un después, o como te decía yo antes, pueden marcar la diferencia entre una elaboración más o menos sana de un duelo o el inicio no, la semillita de lo que va a ser un duelo patológico. Sí, sí, o de problemas, o de un trastorno por estrés postraumático en el futuro. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en ese momento fue tan duro eso que luego empiezan las evitaciones, empiezan los flashbacks, empiezan otras cosas que se ven en casos distintos, pero que también pueden suceder en una actuación de esta. Entonces, vamos a evitar todo eso. Totalmente. Bueno, Paco, yo ya he tocado lo que quería tocar. Ahora, si hay algún tema que se te haya quedado a ti en el tintero que te parezca relevante. Bueno, pues yo creo que, ya te lo he comentado antes, yo creo que todo esto, o sea, todo lo que es la psicología de emergencias o técnicas psicológicas fáciles o los primeros auxilios psicológicos, que no tienes que ser ni psiquiatra, ni catedrático, ni psicólogo para hacerlo, sino estar un poco entrenados y tener un poco de lógica para aplicarlos, se deben enseñar en las universidades. ¿Por qué? Porque esto, diríamos que, te puedo decir que en el 90% de las facultades de enfermería y en el 95% de las facultades de medicina no se da, no se habla. No, incluso queda denostado, es como, bueno, ¿para qué voy a perder, un médico va a perder tiempo en esto? Si yo lo que necesito es saberme los antibióticos o saberme la farma al dedillo. Sí, 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 eso va en nuestro trabajo, pero lo otro, entonces yo intento esto en mis alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha y cuando antes daba cursos para técnicos sanitarios, siempre estaba metido esto. ¿Por qué? Porque sé que eso va a hacer que muchos avisos sean más fluidos, sean menos difíciles, vayamos con menos miedo, sepamos actuar, sepamos hablar, que nos demos cuenta que nuestro lenguaje no verbal tiene que estar de acuerdo con el lenguaje verbal, todo eso va a facilitar. Y entonces yo pido que por favor esto se meta en las facultades y que se enseñe. ¿Por qué? Pues porque no está. Entonces yo en mi facultad, en la Universidad de Castilla-La Mancha, con otra compañera mía que es psicóloga también y enfermera, intentamos meterlo, pero claro, estamos hablando de una facultad en una zona de Castilla-La Mancha. Ah, Teníamos que tenerlo en el plan de estudios de fisioterapia, de medicina, de enfermería, de todas las profesiones sanitarias. Yo lo creo. Entonces, mm. estoy convencido de ello, que hay que hacerlo. De todas formas, lamentablemente, mira, yo tenía un profesor que esa frase se me quedó grabada, que cuando acabas la carrera, lo único que sabes es dónde buscar y cómo interpretar la información. Pero, por ejemplo, yo a interpretar electros aprendí después de acabar la carrera, Uh -huh. haciendo cursos. Entonces, yo creo que esto pasa un poco. Entonces, vale que aún no esté en los programas, pero por lo menos yo iría más allá y diría concienciar de que todo esto, o sea, todas estas habilidades comunicativas, que a mí me gusta llamarlo empatía táctica, como Uh ya -huh. sabrás, Sí, sí, al sí. final, al final es una técnica o son técnicas para lo que decías tú, para que el trabajo sea más fluido, para tú poderte llevar a la persona a donde te interesa con un objetivo terapéutico, ¿no?
claro, claro. Pero es una herramienta más que tenemos. O sea, igual que tenemos para hacer electros, tendríamos que tener nuestra caja de herramientas de saber cómo comunicarnos con las personas y llevarlas un poquito a ese lugar desde el que nos va a resultar más fácil poderles ayudar. Sí, sí, sí. Yo creo que los primeros auxilios psicológicos los tiene que aprender cualquier sanitario, tienen que tener para saber acceder a la persona y darse cuenta en qué momento está, ¿no? En qué momento está, si está en fase de supervivencia en la que no te va a hacer caso de nada o está en un momento muy emocional en el que tampoco te va a hacer mucho caso y tenemos que ir cubriendo necesidades de abajo arriba de lo que diríamos de la Además, supervivencia, lo que diríamos en la pirámide de Maslow, que en el fondo hasta el mismo Maslow decía que no era una teoría exacta lo que él contaba, pero las necesidades fisiológicas y las de seguridad, si no las cubres, la persona no va a empezar a relajarse y no va a empezar a reconectarse con la parte cognitiva. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa cuando llega alguien en una patera? ¿Qué es lo primero que dan los de Cruz Roja? Yo siempre se lo pregunto y se me la quedan manta. mirando todos los alumnos y me dicen, pues les dan una botella de agua y les dan una manta y los sientan en un sitio o los rescatan del barco, el barco de la Guardia Civil, la lancha, lo meten en un sitio seguro y te acercas y le dices, oye, ¿estás seguro? Ya no te vas a ahogar. Toma, esto para quitarte el frío. Ponemos a la familia junta, los niños si vienen también y les cubrimos lo básico. Y luego ya cuando empiezan a conectarse, a lo mejor lo primero que te piden es pues un teléfono o una llamada o intentar contactar con alguien. Bueno, pues entonces ya estamos haciendo que ellos también recuperen un poco el control. Entonces eso es bueno, porque la sensación de control es básica para el ser humano, aunque el control no existe. Por eso se lo pregunto a mis alumnos. ¿El control existe? Me dicen, sí. Y digo, no, existen tus rutinas en tu cabeza que tú crees que es el control, pero el control no existe. Tú no sabes si cuando vas a cruzar un paso de cebra te va a atropellar un coche, ¿no? Entonces, lo del control hay que dar Sensación de de control, ¿no? control a los pacientes también. Y eso nos va a ayudar mucho. Sí. Bueno, Paco, pues ya para acabar, si, bueno, ya me has nombrado antes un par de libros de los que tú has participado, pero si me quieres ahora decir esos recursos que nos recomiendas consultar Sí, para que bueno, estén yo aquí. os he dado el libro que nosotros hicimos en su día, que es de Oberon, Dejar de sufrir o dejar de vivir, la dualidad del suicidio. Es una visión de 360 grados del suicidio y es sobre todo para legos y para sanitarios que no son de salud mental, ¿no? Para que coger un poco idea de cómo poder trabajar y cómo poder empezar o escuchar y sostener a una persona que está teniendo ideación suicida o incluso intervenir, porque muchas veces el primero que interviene es el vecino o un amigo. No, no es nadie de cuerpos de seguridad ni de cuerpos de emergencia, que es lo que entrenan a los que cogen el teléfono en el teléfono de la esperanza. O sea, no son psicólogos ni son personas teleoperadores muy entrenados durante 2 años para poder coger un Sí. teléfono. Yo, de Entonces, hecho, estoy formándome para ser voluntario del teléfono pues y es una formación que dices, joder, para ser potente voluntario y es que al larga. final se te van 2 años, ¿eh? Exacto, se van dos Sí, años, sí. exacto. Entre los de desarrollo personal uno, desarrollo personal 2, atención a la crisis, atención. Es un, vamos, quien llega es porque realmente se ha preparado. Se ha preparado y se ha trabajado él mismo. ¿Por qué? Claro, Porque claro. para atender a otros también tenemos que habernos trabajado nosotros previamente. Entonces eso está bien porque yo siempre digo que un terapeuta que no se ha trabajado él previamente tiene un sesgo ahí. No digo que sea malo, digo que tiene un sesgo. Entonces a lo mejor es mejor solucionar las cosas de casa y las cosas de dentro de mi cabeza para luego poder ayudar a otros en sus problemas. Entonces, el teléfono de la esperanza hace Mm. justamente eso. Está No lo que pasa totalmente. en el 024, que es otra historia, ¿vale? Es otra Bueno, historia. no vamos a hacernos enemigos. Exacto. Y luego, La Mesa de la Vida, el manual contra el sufrimiento y la desesperanza, que es otro libro de Enrique Galindo Bonilla, un escritor, un psicólogo,
ha hecho multitud de manuales aquí en la universidad, no, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también está en el grupo de expertos de prevención del suicidio como yo, desde el principio. Entonces, bueno, es una persona que te la recomiendo. Y luego lo que os he dicho en la ciberrevista de la SEUE, la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias, también hemos puesto dos artículos, que es el ABC de los cuidados en la intervención de la conducta suicida, de las crisis suicidas, y el decálogo de intervención boca a boca, que son 10 consejos sencillos para ayudar a salvar vidas. Bueno, son dos herramientas facilitas para que la gente pueda trabajar con ellas por si le toca una intervención y no tiene formación o tiene poca formación. Genial, luego me pasan los enlaces y los ponemos en la descripción del episodio. Y ya por último, sabes que te iba a pedir que me recomiendes a alguien, pero ya me lo has recomendado, que es Sí, Enrique sí, Galindo, ¿verdad? sí, sí. Pues contactaré con él si tú me lo facilitas No sé y si también has trabajado o has contactado alguna vez con Andoni Ansean. no, Andoni Ansean, bueno, pues es de la Sociedad Española de Prevención del Suicidio. Él la montó, da cursos, la app está PreventSuic. Todo esto, no sé si la sí, la conoces. aplicación. Lo que La pasa es que esa aplicación, bueno, aplicación pues ahora esto está un poco... la diseñaron ellos. Mm, Entonces es una persona eh, que potente también para hablar de suicidio y de salud mental. Te la genial, recomiendo también. por si me haces de, si me haces de enlace, yo encantadísimo. Con Enrique Galindo muy fácil, con Andoni lo intentaré, que también lo Venga, tengo por ahí. vale, lo intentaremos. Bueno, pues Paco, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una conversación bastante productiva. Hemos juntado los dos mundos y nada, te estoy súper agradecido. No, gracias a ti por darnos voz para hablar de la psicología de emergencias y desde todos los puntos de los emergencistas, ¿no? Porque unas veces vienen policías, otras veces vienen bomberos, otras veces vienen personal médico, otras veces viene personal de enfermería. Bueno, todos trabajamos para el centro de nuestra actuación. ¿El centro cuál es? El paciente, la persona que sufre. Y los egos nos los tenemos que quitar de encima y barrerlos, que lo decían muchas veces, ego fuera y trabajar para el paciente. Entonces, muchas gracias a ti por darme voz. Nada, las veces que quieras. Venga, nos vemos. Venga, hasta luego.